Los etíopes son los campeones en los Juegos Olímpicos que corren 10.000, la media maratón. El maratón siempre le ganan ellos. Pero cuando faltan 2 kilómetros exactamente para llegar a la meta, los etíopes parece que acaban de empezar a correr porque están por terminar la carrera. Y hay personas en la iglesia que dicen: yo ya llevo 20, 30, 40 años, ya estoy por y ya se sientan. La verdad es que al final de la carrera nosotros no fuimos llamados para sentarnos al final de la carrera, sino para tener todos los ánimos para terminar la carrera. El apóstol Pablo dijo en una ocasión al final de su carrera, dijo: he terminado la carrera, he conservado la fe. Por lo demás, ya me está reservada la corona que Dios me dará a mí, pero no solo a mí, sino también a todos aquellos que esperan su venida. Es un placer para mí poder estar nuevamente con ustedes aquí. Y bendito sea el Señor, porque leyendo la palabra de Dios, hace algún tiempo pude yo notar que nosotros no venimos a su presencia por nosotros mismos, sino dice la palabra de Dios, sino porque Él inclinó nuestro corazón para que pudiéramos estar, para que pudiéramos venir aquí. Él inclina nuestros corazones, Él hace que estemos aquí y Él nos ha sostenido hasta este momento. ¿Cuántas cosas podríamos platicar nosotros, verdad, de lo que ha sucedido, de lo que nos ha estado pasando en estos años? Y tal vez con algunos de los hermanos tenga la oportunidad de poder platicar un poco más adelante. Pero no venimos a platicar de eso, venimos a hablar de la palabra de Dios. Yo les invito, hermanos, a que podamos estar preparados en este momento con nuestras Biblias. Y vamos a hablar de algo, pues, de suma importancia para nuestras iglesias reformadas, principalmente para nuestra iglesia presbiteriana en este tiempo. La Biblia dice en el libro de Romanos, capítulo número 12: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Acabamos de cantar el himno que dice: santo, santo, santo. Y yo no sé qué les pasa a ustedes, pero cada vez que cantamos este himno, yo cada vez que canto este himno, y lo canto en la iglesia, en esta congregación, en mi iglesia, algo pasa a mí como si fuera electricidad dentro de mí, porque yo estoy hablando del Dios santo, el único Dios vivo y verdadero, el único que es 3 veces santo y el único que nos acerca con su santidad, pero nos mantiene a raya también por la santidad. Si algún problema tenemos los seres humanos con Dios, es precisamente por la santidad, porque Él es santo y nosotros no lo somos, porque Él es bueno, porque Él es santo. Y la santidad nos provoca problemas a nosotros. Hoy estamos en la presencia del Dios santo, hemos cantado al Dios santo, pero dice el versículo número 2 de Romanos capítulo 12, versículo 2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dicho sea de paso la pregunta: ¿ya comprobaste la buena voluntad de Dios hoy? ¿Estás seguro que estás comprobando la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, que dice Romanos capítulo 2? No siempre ha sucedido así. Hemos asumido que porque somos evangélicos, presbiterianos, nosotros ya tenemos santidad. No. El hombre de Dios solo puede alcanzar santidad cuando está más pegado a Dios, cuando se acerca más a Dios. Tan más cerca el hombre está de Dios, más puede resplandecer esa luz. No sé si se acuerdan ustedes cuando Moisés, dice la Biblia, que estuvo 40 días allá con Dios platicando, escuchando sus palabras. Y dice la Escritura que cuando Moisés bajó del monte, no lo podían ver ni siquiera la cara. Y le pidieron: Moisés, ¿por qué no te tapas la cara? Ponte un velo, no podemos verte. ¿Qué le pasaba a Moisés? ¿Qué fue lo que pasó con Moisés? Que su cercanía con Dios, estar escuchando a Dios, estar hablándole a Dios, le hizo que se le transmitiera la gloria de Dios, la santidad de Dios,
Y por eso el pueblo tenía problemas con Moisés, porque dice la Biblia que le resplandecía el rostro. ¿Qué tan cerca hemos estado de Dios nosotros? ¿Qué tan incómodo se siente la gente cerca de nosotros el día de hoy? Porque hemos estado cerca del Dios Santo. ¿O no se sienten cómodos y nos abrazan, vente acá con nosotros, eres muy parecido a nosotros? La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, no es esta casa, es esta casa a la que le conviene la santidad, dice la Escritura. Y hoy vamos a analizar las 5 solas de la Reforma protestante, haciendo un poquito de historia. En el siglo, hace algunos siglos, para ser exacto, el 31 de octubre de 1517, Martín Lutero, en la abadía de Wittenberg, coloca un cartel grande donde vendían sus postulados acerca de las doctrinas bíblicas, 95 tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg. Y quiero decirles que él clavó las 95 tesis ese día porque al día siguiente se celebraba una fiesta en la iglesia romana. Iba a haber un flujo muy grande de gente en esa catedral. Y ese día marcó un punto importante en la historia del cristianismo, que revolucionó totalmente todas las doctrinas cristianas. Y desde ese tiempo se empezó a llamar a los evangélicos protestantes, porque protestaron en contra de los abusos que se hacían en la iglesia. Y creo yo que es tiempo de que nosotros también protestemos por los abusos, no que se están haciendo en la iglesia, sino por los abusos que se están haciendo en la nación el día de hoy. Eso es aparte del tema. Y vamos a ir discurriendo esto un poco a poco. Resulta que a partir de que Martín Lutero clava las 95 tesis en contra de las indulgencias, fue eso lo que Martín Lutero no pudo soportar, o en contra de que su lanza, ¿verdad? Lo que atacó él fue precisamente eso. 200 años después se revolucionó la iglesia de tal modo que se fueron analizando doctrina tras doctrina, y tuvo que resumirse en lo que nosotros llamamos las 5 solas de la Reforma. La primera es sola escritura, está en latín, pero significa sola escritura. Y esto significa que la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica, lo que no afirmaba la iglesia romana en aquel tiempo. ¿Por qué nosotros oramos de la manera que oramos? ¿Dónde está la base para nosotros ahí? ¿Dónde le hemos aprendido? ¿Por qué creemos lo que creemos el día de hoy? Definitivamente no sé cuántos miembros en plena comunión hay aquí hoy, pero un deber de cada creyente en plena comunión es que debe de saberse las 106 preguntas del Catecismo Menor, que es para niños, por cierto, no es para gente adulta, es para niños. Deberían de sabérselo los niños, pero nosotros deberíamos saberlo también. Y la pregunta número 1 del Catecismo dice: ¿cuál es el fin principal del hombre? Y la respuesta dice que es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Vamos a ver más adelante la gloria de Dios. Pero la segunda pregunta dice: ¿y cuál
es la regla que nos ha dejado Dios para enseñarnos cómo hemos de glorificarle y gozar de Él para siempre? Y la respuesta dice: las Santas Escrituras, que se encuentran contenidas en el Antiguo y Nuevo Testamento, es la única regla que nos ha dejado Dios para enseñarnos cómo hemos de glorificarle y gozar de Él para siempre. ¿Qué andan buscando los hermanos entonces ya con los carismáticos o acá con otros lados, pidiendo cómo se va a alabar a Dios en las redes sociales? Que porque algunas personas levantan banderas, ya los queremos traer aquí al templo también. Aquí lo dice la Escritura, cómo hemos de alabarle, glorificarle y gozar de Él para siempre. ¿Quieres saber y mejorar tu adoración delante de Dios? Agarra tu Biblia y ve cómo se mejora. No quieras hacerle como los hijos de Aarón, que quisieron innovar. Los hijos de Aarón, los dos primeros. No sé si se acuerdan ustedes que dice la Biblia que esos muchachos vinieron con una adoración que Dios no le había pedido. Dice la Biblia que vinieron con fuego extraño, eso significa adoración. Y dice la Biblia que inmediatamente salió fuego de la presencia de Dios y los consumió, porque dice, vinieron con fuego que Dios no le había pedido. Así que no hay que venir a innovar a la iglesia, hay que venir a la Biblia para saber qué es lo que Dios dice que debo de hacer, quién es Él, cómo le debo de glorificar. Y eso se había perdido en la iglesia romana en el tiempo de los reformadores. Y ellos dijeron, no, la única autoridad es la Escritura. La máxima autoridad no es la iglesia, no es el Papa. La máxima autoridad. ¿A dónde debemos de ir cuando tenemos un problema doctrinal o cuando no nos ponemos de acuerdo? Cuando un papá tiene problemas con los hijos, no va con el psicólogo, va a ir a este libro que es más que suficiente. La Biblia dice en el Salmo 119, versículo 9, por cierto, veo muchos jóvenes aquí: ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Con guardar tu palabra. Joven, si tienes alguna suciedad en tu corazón y no la has podido sacar de ello, te aseguro que cuando vengas a la palabra de Dios y te humilles delante de su presencia, Dios limpiará tu corazón. Dios se encargará, porque su palabra limpia. No hay cosa que su palabra no remueva en nosotros, porque la palabra de Dios, dice la misma Biblia, es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. ¿Conocen ustedes el bisturí, verdad? ¿Cómo corta? La Biblia es más que ese bisturí. Saca todo y duele, por cierto, cuando la Biblia está entrando hasta lo máximo de duele. Pero si quieres sacar el mal de lo profundo de tu corazón, es la Escritura. Ese principio es. Y nosotros no haremos nada, dice aquí el comentarista, ¿verdad? Un libro que estaba yo leyendo, ¿verdad? En apoyo a esto. Dice: por eso nosotros no estaremos de acuerdo con nada que contravenga la palabra de Dios. Dicho sea de paso, ¿cómo están nuestras mentes y nuestros corazones hoy con la aprobación del aborto? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Qué dice la Escritura acerca de eso? ¿Estaremos de acuerdo? ¿Qué dice la Biblia acerca de la ideología de género? ¿Estamos de acuerdo? ¿O qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura con la legalización del matrimonio de hombre con hombre, mujer con mujer? ¿Qué dice la Escritura? No es lo que dicen nuestros políticos, no es que dice nuestro presidente. ¿Qué dice la Escritura? Y nos paramos firmes. ¿Saben ustedes por qué los reformadores avanzaron tanto? Porque a pesar de que su vida estaba en peligro, dice la Escritura que Martín Lutero le dijeron: retráctate de lo que dijiste y de lo que escribiste. Y dice los historiadores que temeroso él dijo: no, Señor, no puedo. Yo sé que ustedes son muy poderosos, pero no lo puedo hacer por una cosa, porque mi conciencia no está cautiva a los hombres, mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. ¿Qué tan cautiva está tu vida hoy a la palabra de Dios? Es la pregunta. Ese es el principio de sola Escritura. La palabra de Dios es la regla por excelencia. Gálatas: por tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente. Gálatas 1, 6 al 10. Si alguien puede
apoyarnos con esto. Gálatas 1, 6 al 10. Dice la Escritura que aquel que quiera contravenir la voluntad de Dios, dijo Pablo, ¿cómo va a ser llamado? Anatema. Fue traducida directamente del griego. Anatema es una palabra griega, pero la palabra sinónima en el español es maldito. Sea maldito, dice la Biblia, aquel que quiera enseñar algo diferente a lo que enseña el Evangelio. Y por cierto, hoy hay un libro de ética que se está tratando de meter a las iglesias romanas y evangélicas para que todos tengamos una vida ética común, pero eso no es la Biblia. Nosotros nos regimos ética, moral, por la palabra de Dios. No aceptamos nada que no esté de acuerdo con la palabra de Dios. La tercera pregunta del catecismo dice: ¿qué es lo que principalmente enseñan las Escrituras? ¿Sabe usted qué es lo que principalmente enseñan las Escrituras? Hermanos catecúmenos o hermanos en plena comunión, deberíamos de saberlo de memoria. Dice la respuesta: lo que principalmente enseñan las Escrituras es lo que el hombre debe de creer acerca de Dios, ni más ni menos, y los deberes que Dios le impone al hombre. ¿Sabes tú quién es Dios? ¿Sabes qué es Dios? ¿Puedes dar un testimonio de Dios con tu vida? ¿Qué deber es lo que Dios te ha impuesto? ¿Cuál es tu deber? ¿Dónde se encuentran resumidos los deberes de nosotros como creyentes? En los 10 mandamientos. Ese es el resumen de nuestros deberes. Pero eso nos lo enseña las Sagradas Escrituras. Y yo le aseguro que si usted pone un cartel de los 10 mandamientos en frente de su casa, no va a tardar mucho tiempo y va a tener gente que se lo va a querer estar quitando de ahí. Porque la gente no quiere aceptar la voluntad de Dios. Ellos quieren ir al cielo, sí, pero no quieren que Dios esté ahí, porque el que no quieren es a Dios. Nosotros estamos aquí no porque hayamos querido a Dios, dice la Escritura, sino porque Él nos quiso a nosotros, Él nos llamó a nosotros. Por eso el principio de sola Escritura en la iglesia es tan importante el día de hoy. No que lo sepamos, ni que asumamos que ya lo tenemos, sino que lo estemos practicando y que lo estemos recordando constantemente. No es una persona porque han venido líderes de todas las organizaciones de nuestra iglesia, de otras iglesias, líderes políticos, y a veces le hemos dado el espacio aquí y han querido enseñarnos cosas que están contrarias a la Biblia, y nosotros sabemos eso. Eso el creyente no lo debe tolerar, porque no es la voluntad de Dios. Nosotros tenemos una regla máxima, que es las Sagradas Escrituras, y escuchen bien, cuando las leyes del hombre contravienen a la ley de Dios, todos nosotros sabemos a quién debemos obedecer, ¿verdad? Dice la Biblia que en el tiempo de los apóstoles, ellos predicaban denodadamente y los azotaron, los golpearon con azotes en las espaldas y les dijeron: ahorita les ordenamos por ley a ustedes que no vuelvan a hablar en el nombre de Jesús. Y ellos, dice la Biblia, yo los veo así como viendo como niños, diciendo: pues juzguen ustedes, ¿qué es más, qué es justo para nosotros? Si obedecer a los hombres primero, antes que juzguen ustedes. Y es necesario que hoy nosotros juzguemos también. ¿Qué es más necesario, obedecer a Dios o obedecer a los hombres? En esa diatriba, en esa encrucijada estaremos dentro de poco nosotros, porque se están aprobando leyes que no es
para mejorar la nación, es para atacar a Dios, es para atacar a la iglesia, para callar al pueblo de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Uno de los pasajes más conocidos acerca de la Escritura. ¿Ya lo encontró alguien? Puede darle la lectura. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Toda la Escritura. No solamente una parte. No cometamos el error de hacer doctrinas, sacando por pinzas, diciendo esta es mi doctrina. Todos los hombres de Dios, mujeres de Dios, debemos de leer toda la Escritura. Dicho sea de paso, ¿cuántas veces ha leído usted la Escritura? Completita. ¿Ya se ha puesto usted la meta de leer toda la Escritura? Toda la Escritura es inspirada por Dios. Aún aquellos pasajes en el que dice que este era hijo del otro y era el abuelo era este y así este que entró al otro, esos pasajes son inspirados por Dios también. Si nosotros hacemos hacia atrás un recordatorio de quién fue mi abuelo, tal vez me acuerde, pero ya no me acuerdo quién fue mi tatarabuelo. Ellos sí sabían y lo sabemos ahorita nosotros. Porque la idea es llegar a cuando Dios creó al hombre o aquellos hombres con los cuales Dios trabajó o cómo Dios llegó hasta nuestro Señor Jesucristo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y tiene su utilidad, útil para enseñar, para corregir, para instruir, para redarguir en justicia. Y dice el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Quieren tener hijos, hijas, una iglesia perfecta. La Escritura. Enseñe toda la Escritura. Deje un poco los quehaceres de la casa o quizás un poco el televisor y dedíquele más tiempo a la Escritura. Eso hará de su esposo o de su esposa una persona más perfecta, enteramente preparado para toda buena obra. O una versión anterior decía, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente apertrechado. Apertrechado es que esté preparado, pero con armas para la guerra, pues, para luchar. Hoy llegan los testigos de Jehová a nuestra casa y ¿saben ustedes qué hacen los creyentes evangélicos presbiterianos? Salen huyendo. Y se los digo porque yo alguna vez quizás salí huyendo también. Pero yo que gracias a mi Dios, hoy llegan los testigos de Jehová a mi casa y los que salen huyendo son ellos. Los tengo 2 horas ahí conmigo, hablándoles del plan de salvación, hablándoles de la Escritura. Porque el hombre de Dios debe ser enteramente preparado para toda buena obra. Traigo varios pasajes más, pero a mí me interesa, hermanos, uno más, que se encuentra en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Lo aprendí hace algunos años de memoria, pero quisiera que lo llevaran ustedes de tarea a su casa para que lo aprendan de memoria. Enséñenselo a sus hijos, apréndanlo con su esposa. Si me equivoco, corríjanme. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, ¿sí dice? ¿Sí? A la cual hacéis bien en estar atento como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, ¿verdad? ¿Sí dice? Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga o nazca en vuestros corazones. Salgan vuestros corazones. Salgan vuestros corazones. Nosotros, mayormente, mucha gente ha predicado y se ha aprendido los otros 2 que siguen de ahí. Que dice, parece que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres hablaron siendo inspirados. Pero para mí, uno de los pasajes, tiene tanta importancia como los otros 2. O parece que tiene más importancia porque dice que tenemos la palabra profética más segura. ¿Ha utilizado usted la palabra profética más segura? O está escuchando, o ha escuchado, ¿alguien ha oído hablar de Cash Luna aquí? ¿Sí? De un tal Maldonado, el profeta Maldonado. No le atina a todas, pero sí le atina a unas de vez en cuando.
¿Por qué no lo han matado entonces todavía? Porque el profeta dice en la Biblia que si era de Dios, le debía atinar a todas, no a algunas. Y el profeta que no le atinaba ni una, o le atinaba de vez en cuando, ese profeta debería ser muerto. Eso dice la Escritura. Nosotros no tenemos que andar escuchando profecías de ellos. Tenemos la palabra profética más segura. Ahí me parece que ya lo tienen aquí, ¿verdad? A la cual dice, ¿haces bien o haces mal? Haces bien en estar atento como algo que te está alumbrando. Dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra, verdad mi camino. En el Nuevo Testamento este creo yo que es el paralelo de ese pasaje. Anótelo, si tiene que anotarlo, márquelo, y yo le pido que se lo aprenda de memoria. Ese es el principio de sola escritura. Tenemos la palabra profética más segura. Nada de que me ven, nada no hay. Puedes saber griego o hebreo, no. La palabra profética más segura es la palabra de Dios. La Biblia dice que se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra del Dios nuestro, no de aquí, del nuestro, no el de los hindúes, no el de los chinos, la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Si ese Dios dice que el pecador va a morir, ¿qué va a pasar con el pecador? Dice la Biblia, mía es la alma del Padre, mía la del Hijo también. El alma que pecare, esa morirá. Hay que decírselo a la gente allá afuera, que Dios tiene una palabra para ellos, y esa palabra es buena, pero también tiene sus repercusiones negativas. El segundo principio se llama solo Cristo. Y este segundo punto, ¿verdad? De las 5 solas de la Reforma Protestante, quiere decir que la salvación solamente se encuentra en nuestro Señor Jesucristo, excluyendo así todo otro camino para llegar a Dios. Hechos 4:12. Dice Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cómo se llama ese nombre? Cristo Jesús. Mateo 1:21 dice la Escritura que se le dijo al pueblo de Israel: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. No a cualquiera, a su pueblo de sus pecados. Pregunta, ¿ya eres del pueblo de Dios? No importa que cantes el canto, somos el pueblo. Pregunta, ¿eres del pueblo de Dios? Dice la Escritura, fíjense, en Juan capítulo 3, versículo 17, no me lo sé todo de memoria, al 21, pero dice más o menos así: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, vino condenado, por cuanto rehúsa creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y ayúdame con lo que sigue, porque todo aquel parece que dice, ¿no?, que hace lo malo, obras, no. ¿Y qué más? Pero todos los demás es el que hace el bien, ¿verdad? Viene a la luz para que manifiesta que sus obras son hechas de Dios. Ya veniste tú a la luz para que se vea quién eres tú. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada en un monte no se puede esconder. Solo Cristo. Dice San Juan también, en el capítulo 1 dice que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre vino a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció.
Pregunta, ¿ya conoces tú? ¿Ya te ha conocido Él a ti? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pregunta, ¿eres del Señor hoy? ¿Cuántas veces ha venido tu Señor hablándote y diciéndote así? Yo soy el Salvador y así quiero que se actúe. ¿Cuántas veces has rechazado lo que Él dice? ¿O hemos rechazado lo que Él nos dice? Solo Cristo. ¿O cuántas veces nosotros hemos estado de acuerdo con personas que nos dicen, no, pues la salvación también puede venir por otro lado, también puede venir por Mahoma, también puede venir por aquel otro, también puede venir por acá? Hace algunos años fue proclamada alguien, ¿verdad?, aquí en México como corredentora, ¿verdad? Como la que redimió, ayudó para la redención del ser humano. Hechos 4:12 es categórico, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. 2 Corintios 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas, no nada más algunas, todas son hechas nuevas. Solo Cristo. Y nadie puede venir al Padre si no es por medio de Jesucristo. Solo Él es el Salvador. Por eso se dijo después que todo lo que pidieres al Padre en el nombre de Jesucristo, el Padre lo hará, para que el Padre y el Hijo sean glorificados en eso. Ese es el principio, hermano, de solo Cristo. Tenemos aquí también el siguiente principio, que es sola gracia. Y esto quiere decir que somos salvos por gracia. Tenemos entendimiento nosotros de lo que es gracia. Permítanme explicarles. Gracia es un regalo inmerecido, un favor inmerecido. Que te den algo sin que tú lo merezcas. Pablo David Washer lo presenta así. Dice así: alguien entra a la casa de usted, su hijo está ahí solo, mata a su hijo, lo desmembra, lo tortura antes de matarlo. Usted consigue un arma, va y lo mata y le hace lo mismo. Eso se llama venganza, dice él. Usted agarra al hombre y lo lleva a la justicia, lo lleva a las autoridades y eso se llama justicia, lo encarcelan. Pero usted dice, yo no quiero que entre, yo lo perdono. Eso se llama misericordia, dice él. Todavía no hemos llegado a gracia. ¿Saben ustedes qué es gracia? Dice él. Es que usted agarra a ese hombre o a esa persona que le hizo a su hijo, usted adopta a ese hombre, le da la herencia que era de su hijo, que no se lo merecía. Usted lo adopta como su hijo y le da la herencia que se merecía a ese hijo que le mató a usted. Eso se llama gracia. Eso es lo que dice la Escritura que es gracia. Ese es el favor que nosotros recibimos. Éramos enemigos de Dios, a esa escala que les acabo de escribir, y más grande todavía. Y aún a pesar de todo eso, dice la Biblia, que nos dio el honor de ser llamados ¿qué? Hijos de Dios. ¿Qué hicimos nosotros? ¿Qué hizo usted? Si yo pudiera sacar de usted de la cabeza todo lo que ha pasado en su vida y lo pudiera poner en una videocasetera aquí o en una computadora para que se filmara todo lo que ha hecho usted en su vida, todo lo bueno, lo malo, yo le aseguro que usted saldría huyendo de aquí para que no se enteraran de lo que usted ha hecho. Me pasaría lo mismo a mí también. Pero Dios sí lo sabe. Y aún a pesar de todo eso, dice la Biblia, mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso se llama gracia. Efesios 1, 3 al 6. Efesios, 2:8. 2:8. Antes de eso. Ajá. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe.
Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo que Dios te dio. Hay algo que nosotros debemos considerar, hermanos. Hace años se cantaba un canto que decía así: yo merecía ese lugar de ser clavado en una cruz, ser humillado, ser maltratado. Ese era mi lugar, no el del Señor. Ese era mi lugar. Y aún así, después de ser maltratado y crucificado, ser arrojado al infierno, ese es mi lugar. Pero ¿saben qué hizo Dios? Maltrató a su Hijo allí en la cruz del Calvario. Se cobró la justicia que se le debía a Él. Tu pecado mereció que el Padre le descargara el golpe a su Hijo. No sé si se acuerdan ustedes que un día Dios le dijo a Abraham: sacrifícame a tu hijo. ¿Se acuerdan ustedes? Y que el cuchillo se quedó no así, se quedó así, porque era degollado, no era clavado. Les tenía el cuchillo aquí ya. Nada más era de jalarlo. ¿Y saben qué dice la Biblia? Que le detuvieron la mano. Pero eso fue un preludio, nada más es que le pusieron pausa ahí, donde dice pausa le pusieron pausa. ¿Saben ustedes por qué? Porque unos años, unos siglos después, en un lugar cercano a ese, un hombre de 33 años y medio cargó en su espalda la leña de su propio sacrificio, y a ese el Padre no le detuvo el cuchillo para degollarlo. ¿Verdad? Eso dice Isaías 53, ¿verdad? La Biblia dice que el Padre, con todo que era varón de los dolores y experimentando el quebranto, dice, el Padre quiso quebrantarlo. Y por eso nosotros llegamos ahora ante la presencia de Dios como si hubiésemos vivido la vida de Cristo, solo por gracia. No, hermanos, si esto no es tan fácil, no ha sido fácil, pero es por gracia. Valora, dice la Biblia, lo que tienes en tus manos, la gracia que Dios te ha dado, porque dice la Biblia que si tú y yo descuidamos lo que nosotros tenemos, dice Hebreos, sí, lo he leído, ¿verdad? Si aquellos que desobedecieron a Dios cuando Dios les habló a través de Moisés, dice, recibieron su justa retribución, ¿crees tú que escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande que no nos fue dada, dice, con palabras, sino nos fue dada por la sangre y adquirida por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo? Nosotros nos han vendido la historia barata de que Dios es un Dios solamente de misericordia. No, vaya usted al Salmo número 5 y vea que el hombre, después de que dice, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Dios mío y Rey mío, porque a ti oraré, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti. Cambia el Salmo. Cambia, léanlo. Dice el Salmo, porque tú no eres un Dios que te complaces en la maldad. Si hay algún pecador, alguno que está viviendo en maldad, Dios no está complacido con él. Y dices más, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Ahí lo dice. Cuidado, porque eso era lo que estaba en contra de nosotros. Y eso lo recibió nuestro Señor Jesucristo. Y nos fue dada la salvación por gracia. No hicimos nada nosotros. Todo lo hizo Dios en la obra de nuestro Señor Jesucristo. No lo olvidemos, que no se nos olvide. Anunciemos estas verdades. Este es el Evangelio puro. Esto es lo que se debe de anunciar en el Evangelio. Cuando usted anuncia el Evangelio, dígale a la gente que es pecador y que está en contra de un Dios, que su enemigo más grande no es el mundo, no es la autoridad. Su enemigo más grande es Dios, porque no está arreglada su situación con Dios. ¿Y saben ustedes qué dice la Biblia? Cuando nosotros venimos a Dios, aunque estemos en problemas con las autoridades y aunque tengamos problemas de todo tipo, dice la Biblia que todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y ahora podemos decir que Dios es por nosotros y no que Dios está en contra de nosotros. No sé si se han fijado en eso. Ya Dios no está en contra de nosotros hoy. Si Dios es por nosotros, imagínense ustedes. Solo por gracia.
porque Él quiso elegirlos desde antes de la fundación del mundo. Y dice la Biblia que a los que antes conoció, también los predestinó. Fuimos conocidos antes de la fundación, los predestinó para que fuésemos hechos semejantes, dice, a su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Así que no se nos ocurra nunca, hermanos, saber que ya tenemos ganado algo nosotros, o que debemos hacer algo para ganar, o que podemos hacer, o predicar que el hombre puede hacer algo para ser salvo. El hombre no puede hacer nada para ser salvo. El hombre, después de que es salvo, se le dice que debe procurar la santificación, que debe procurar avanzar, pero antes no puede hacer nada porque está muerto en sus delitos y pecados, y solamente la gracia de Dios puede traerlo a la salvación. Solo el regalo de Dios. Por eso dice Efesios, porque por gracia sois salvos. No se te ocurra decir que algo hiciste tú. Eso no es el Evangelio. Eres salvo porque Dios te quiso salvar. Y Pablo dice que no es del que quiere ni del que corre, sino del Dios que tuvo misericordia de nosotros. A Dios sea la gloria porque somos salvos el día de hoy del pecado por gracia. Porque yo no hubiese elegido a Dios. Gracias a Dios que Dios me eligió a mí y que la elección no estaba en mí. Debemos dar gracias a Dios y estar de rodillas diciéndole: Señor, gracias porque tú elegiste, porque yo no hice la elección. Romanos 8, 29 y 30, por favor, ayúdenme. ¿Quién es el sujeto activo ahí? ¿Dónde dice que Elber se predestina ahí? ¿Dónde dice que Elber se llama ahí? ¿Dónde dice que Elber se santifica, que avanza, que cada paso dice el sujeto activo siempre es Dios ahí? No veo a ningún hombre actuando ahí. A estos llamó y dice que hasta el final glorificará a esos que llamó. ¿No le parece que sería bueno ponerse en la línea y decirle: Señor, aquí estoy para cumplir lo que tú digas? Y darte gracias por el don inmerecido de la salvación. ¿Cuántos le hemos dado gracias por eso? ¿Cuántos le hemos dado gracias no nada más porque me salvó a mí, sino porque su propósito, dice, era para mí y para mi familia, también para mis 6 hijos o no sé cuántos hijos tengan ustedes? Pero dice la Biblia que para vosotros y para sus hijos son las promesas. La hermana tiene una niña en sus manos, hermana, para tu hija también es la salvación. Procuren los que no son miembros en plena comunión tener plena comunión con Dios, con la iglesia, y si no han bautizado a sus hijos, denle la oportunidad que sus hijos entren a la promesa a través del bautismo, para que gocen de las cosas que Dios ha preparado para nuestros hijos también. La siguiente sola es sola fe, sola fide. La salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, excluyendo la posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir. Ahí igual el pasaje de Efesios dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, y excluye las obras, dice, y no por obras, para que nadie se gloríe. De modo que Dios puede salvar al pobre y puede salvar al rico también. De modo que Dios puede salvar al fuerte y puede salvar al débil. Y hay un hermoso canto que dice: y ahora diga el débil, ¿cómo? Fuerte soy. ¿Por qué? Por lo que Dios hizo por mí. Y de buena gana, dice Pablo, me gozaré en mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces mi poder no tiene límites en el Señor.
Solo nosotros ponemos nuestra confianza en Dios. El hombre que pone su confianza en Dios no tiene problemas para caminar esta vida. El libro de Hebreos dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe creemos que el mundo fue creado por la palabra de Dios y fue hecho el mundo, lo que vemos fue hecho de lo que no se veía. Y eso está siendo cuestionado el día de hoy. Está siendo cuestionada la fe, porque dice que el mundo no fue creado por Dios. Libro de 5º año de primaria, página 54, si no mal recuerdo. Dicen los matemáticos, libro de matemáticas, que la AC significa antes de nuestra era y la DC después de nuestra era. ¿Saben ustedes a quién están eliminando ahí? ¿Qué significa la AC y la DC? Que quien partió la historia por la mitad, ¿quién fue? Nuestro Señor Jesucristo. Y están tratando de negar eso. Por la fe, nosotros creemos que el mundo que se ve fue hecho de lo que no se veía, porque la palabra de Dios dice que el mundo estaba en oscuridad, el universo estaba en oscuridad, y la palabra de Dios dijo: sea la luz, y encendieron el apagador del universo. Se iluminó el universo, porque la palabra de Dios es la palabra de Dios. Hace algo de la nada y da vida donde no hay vida. Así que tenemos un gran compromiso, hermanos, para que la gente crea, dice Romanos, nosotros tenemos que predicarla. Para que tengan fe tienen que escuchar la palabra de Dios. No hay otra opción. Ellos no vendrán, usted tiene que predicar la palabra. Yo tengo que predicar la palabra de Dios. Nacrajuca aquí en el centro tiene que escuchar la palabra de Dios. Vainilla tiene que escuchar la palabra de Dios. Y ahí más adelante, porque solamente van a creer si escuchan la palabra de Dios. En ellos se va a provocar la fe si escuchan la palabra de Dios, y ellos serán salvos por la fe en el Señor Jesucristo. Nosotros somos salvos porque creemos en nuestro Señor Jesucristo. No existe otra cosa más importante que creer en Él. La Biblia dice que iba un etíope de vuelta a su tierra e iba leyendo Isaías 53 y se le acerca Felipe, mandado por el Espíritu Santo, y le pregunta: ¿entiendes lo que lees? Y le dice al etíope: ¿cómo voy a entender si no tengo quien me explique? ¿Se ha preguntado usted cómo van a entender sus vecinos, sus compañeros de trabajo, las personas de la calle, cómo van a entender si no tienen quien les explique? Y dice la Biblia que Felipe, agarrándolo desde ahí, desde ese pasaje, se lo llevó por toda la Escritura hasta llevarlo a Jesucristo. Y el etíope le dice: bueno, ¿y qué debo de hacer? Bueno, te tienen que bautizar. ¿Y qué me impide que yo sea bautizado? Y le dice a Felipe: si crees de todo corazón, bien puede ser bautizado. Y dice que hace su profesión de fe allí. Dice: creo que Jesucristo es el Señor, el Salvador del mundo. Y la Biblia dice que lo bautizó, y el hombre dice que se fue gozoso a su tierra y que no volvió a ver nunca más a Felipe. Solo creerán si se le predica la palabra de Dios. Hermano, dicho sea de paso, sus hijos, mis hijos, solo creerán si en mi casa se predica la palabra de Dios. Si escucho más al cantante que acaba de morir ahora, más que mis cantantes creyentes, ¿verdad? Más que mis músicas viejitas que dicen mis hijos. Si en las noches yo me acuesto sin que mis hijos hayan leído la Biblia, ellos no van a creer, porque es la palabra de Dios la que provoca la fe en nosotros. Acuérdense que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, también es un regalo de Dios. Fíjense, ayer en Primero de Reyes capítulo 8, versículo 58,
Hay un pasaje, creo que es el pasaje donde Salomón está dedicando el templo y después de que hace una oración, Salomón bendice al pueblo y dice Salomón, que sea Dios el que incline nuestros corazones para que nosotros podamos cumplir sus leyes, sus decretos, sus mandamientos y sus estatutos. Parece que así dice, ¿no? ¿Cómo puede suceder que usted y yo obedezcamos la ley de Dios? Que nuestros hijos obedezcan la ley de Dios. Solamente que Él incline nuestros corazones, que Él produzca la fe. Y esto no es de vosotros, sino es un regalo de Dios. Allí un poquito más adelante, en 2 de Crónicas, capítulo 30. Parece que es del 10 al 12. Permítame resumirles la historia. Dice la historia que no habían celebrado la Pascua y el rey parece llamado Josías, dice que mandó en Judá que se celebrara la Pascua. Pero dice, pero los israelitas, las otras tribus también son nuestros hermanos. Mándenle a avisar por correo electrónico, no, ¿verdad? Sino por correos, porque corrían, llevaban cartas. Que los que quieran venir de Israel a celebrar la Pascua con nosotros, que vengan. Y hay un pasaje triste que dice que se burlaban de los correos, se burlaban y no querían ir. Pero dice la Escritura que algunos de los de Israel vinieron, y dice el versículo 12, parece, ahí léanlo bien, que aquellos, dice, de Judá, quienes Dios inclinó su corazón para que celebraran la Pascua, más o menos lo dice así, ellos vinieron y celebraron la Pascua. Hasta para la comunión Dios tiene que producirnos la fe de creer que nosotros vamos a crecer en Dios. Él tiene que, hasta en nosotros los creyentes, tiene que obrar para que nosotros vengamos a estar en comunión con Él. Hay personas que usted le dice, vamos hoy a la iglesia porque va a haber comunión, a veces se burlan de usted o a veces se quedan porque están en pecado. Pero Dios inclina nuestros corazones para que tengamos comunión con Él. Esa es la fe que Dios está produciendo en nuestros corazones. Y la última es, todo lo que hemos hablado, todo es para la gloria de Dios. La última sola es solo a Dios la gloria. Isaías 43:7 dice, a todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Así que vea usted, nada más, si usted está aquí hoy, no crea usted que vino para estar sentaditamente cómodo ahí. Dios te llamó para glorificarte a Él. Dios te hizo para glorificarte a Él. Cuídate que todo lo que hagas, que digas, hasta lo que comas, dice la Biblia, glorifique a Dios. Porque ahí es otro pasaje que dice en el Nuevo Testamento, parece que es 1 de Corintios 10:31, sea que comáis o que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Así que si estás acostumbrado a mandar correos electrónicos un poco rojos, acuérdate que eso no está glorificando a Dios. Una ocasión me preguntan, oye, ¿por qué no podemos cantar nosotros para el día del Padre la canción de un artista que canta que es brasileño? Tú eres mi amigo del alma, algo así, no sé cómo se llama. Roberto Carlos. Y para el Día de las Madres, otra brasileña, por cierto. Sí. ¿Por qué no la? Me pusieron en un aprieto, pero gracias a Dios que el Espíritu de Dios nos ilumina rápido, porque no glorifica a Dios, sencillamente. Porque todo lo que hacemos aquí, sea de palabra o de hecho, lo hacemos ¿para qué? Para la gloria de Dios. Todos los llamados de mi nombre, todos los que están aquí, no importa que hayas venido porque te trajo tu esposa, porque ya no te quedaba otra cosa más que venir, pero veniste aquí
porque Dios te trajo para su gloria. Y más te vale que seas para tu gloria. Porque dice, al leer de Apocalipsis, dice que aquellos que no sirvieron a Dios con alegría de corazón, perdón, Deuteronomio 32, que no sirvieron con alegría de corazón, Dios les tiene preparadas maldiciones que ni se lo imaginan. Porque no sirvieron a Dios con alegría de corazón por todas las bendiciones que les ha dado, que nos ha dado a todos nosotros. Solo a Dios la gloria. ¿Quién merece la gloria, hermano, de que nosotros estemos aquí hoy? Solo Dios. ¿Quién merece la gloria de que ustedes tengan pastor hoy, el día de hoy? Solo nuestro Dios. Yo no me enojo porque cuando voy a predicar en mi iglesia hay poquita gente, no. Yo me alegro porque cuando está el pastor en la iglesia está llena. ¿Saben ustedes por qué? Porque la iglesia está reclamando a su pastor. Pide a grito a su pastor. ¿Estás aquí, verdad, pastor? Fíjense que los que somos ancianos y el pastor de la iglesia debemos dar gloria a Dios, gracias a Dios, porque si no fuera por Él, nosotros no estaríamos dentro de su pueblo. ¿Saben ustedes por qué David allá afuera dio vueltas, dice la Biblia, y gritó y saltó allá cuando llevaban el arca del pacto? Porque no le cupo en su corazón la alegría, dice, de que él estaba destinado solamente a ser un pastor de ovejas. Y le quitó el reino a su suegro para dárselo a él, solo por gracia. Y le daba gloria a Dios. Y le dice a su esposa, si tú me quieres tener en poco es tu problema. Yo de todas maneras, si es por mi Dios, no importa que yo me haga más vil. Él merece toda la gloria. Yo no soy rey porque sea muy bueno, le dijo él. Es porque Dios me trajo a ser rey. Yo no soy anciano de la iglesia porque quiero yo. Dios me trajo aquí. Y de hecho yo no predico la palabra de Dios porque yo quiera. Tiemblo aquí arriba, hermano. Yo quería ser cantante porque cantante es mejor que ser predicador. Al cantante no lo critican tanto. Al predicador lo critican seguido. Y yo aprendí a tocar la guitarra, la medio sé tocar todavía. Pero el día que el Señor me llamó a predicar la guitarra, se quedó ya en un lugar donde no se ha vuelto a salir nunca. La gloria es para Él. Y nunca digan, qué bonito predicó aquel o al otro. No. Gracias te damos, Señor, porque tú has levantado hombres y mujeres en tu iglesia que nos han hablado tu palabra. Porque el peor castigo que puede recibir un pueblo es que tenga gente que no le hable la palabra de Dios. Cuando Elías vino a hablarle al pueblo de Israel, siendo de una tribu que no era de la Israel en ese tiempo, sino de los de Judá, dice la escritura que vino con su vestido Armani, vino con su vestido de pelo de camello. Pero dice la Biblia que lo que Elías traía era un vivo celo por el Señor. ¿Y saben ustedes qué le lloró a Dios Elías? Han derribado tus altares, ya no hacen el culto familiar, Señor. Han matado a tus profetas, los que predicaban, ya los bajaron de ahí del púlpito porque no les gusta cómo predican, porque predican duro. Y yo, que te he honrado a ti, me están buscando para matarme. Y yo una cosa he predicado algunas veces y he dicho esto: Elías, hermanos, era un presbiteriano. Porque cuando Elías ora a Dios, dice la Biblia que se arrodilla, hace algo que todo glorificó a Dios en ese momento. Dice la Biblia que agarró, limpió el lugarcito donde hizo el altar, tomó 12 piedras y arregló el altar de Dios que estaba destruido. Acomodó la carne como decía la Biblia, como decía la ley que debía acomodarse, la leña abajo y todo lo acomodó bien. Todo.
Y cuando ora, no oró como los profetas de Baal. ¿Saben ustedes cómo oraban los profetas de Baal? Brincoteaban por todo aquí, se la y escuchan a gente. ¿Han escuchado algunas personas que oran así? No, Elías era presbiteriano. Elías se arrodilló delante de Dios y le dijo: Señor, respóndeme para que este pueblo conozca que tú eres Dios, un Dios glorioso, que yo soy tu profeta, solamente soy tu siervo, y lo que he hablado, lo he hablado porque tú me lo mandaste, así como tú lo mandaste. ¿Y qué pasó? Vino un fuego del cielo, dice la Biblia, que consumió, que solo por gracia de Dios consumió a Elías también. Acto seguido, degolla a los profetas que enseñaban mal al pueblo. Si Elías se levantara en nuestra iglesia presbiteriana el día de hoy, yo lo he dicho en otras veces y lo digo hoy, el descabezadero que haría Elías el día de hoy, porque se está enseñando cosas que no se deben enseñar, porque se está tolerando cosas que no se deberían de tolerar, porque Dios no está recibiendo la gloria, porque la iglesia sigue cavilando entre dos pensamientos, no está glorificando a Dios como debe de glorificarlo. Ama más su teléfono celular que la Biblia. Amamos más cualquier otra cosa, más que la Escritura, más que la sola gracia, más que aprender de nuestro Dios. No se alabe el fuerte, dice la Biblia, en su fuerza, ni el sabio en su sabiduría. Alábese de aquel que haya de alabarse o enorgullecerse en conocerme y entenderme que yo soy Dios, un Dios glorioso. Él merece toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Dice Apocalipsis: porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen, porque si fuera por su voluntad que se destruyeran, ya no existiríamos. Y fueron creadas también por tu voluntad. No sé cuántos han entendido la misericordia del día de hoy. Lamentaciones dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana y grande es su fidelidad. Pero la Biblia dice también que la paga del pecado es muerte, y todos nosotros hemos cometido pecado en esta semana. ¿Por qué no hemos muerto? La misericordia de nuestro Dios. Dios ha llenado de misericordia este lugar porque estamos vivos y en su presencia. Y nos ha visto no a través de nosotros, sino a través de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Esa es la gloria de Él. A todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Efesios 1, 4 al 6. Dice que según nos escogió, ¿cómo? Leanlo fuerte. Nos escogió desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es glorioso esto, que Dios ni siquiera habíamos sido formados, ya nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Dios ya te conoció. Y es más, Dios ya sabía que yo iba a estar el día de hoy aquí parado, a veces sufriendo un poco también, como siempre sufro en la predicación. Pero ya Él estaba preparando todo esto. Y todo para su gloria. Hay una pregunta del catecismo, dice que Dios ha hecho todas las cosas, las ha ordenado y las ha preordenado para su gloria. Aún dice la Escritura en el libro de Proverbios que hasta las espaldas del necio las ha hecho Dios para el día que han de recibir castigo. Hasta esas espaldas están hechas para ese día. Primera de Pedro 2:9. Apúntelo por ahí, apréndaselo de memoria también. ¿Qué dice Primera de Pedro 2:9?
Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fuiste llamado para anunciar las virtudes. Ahora, ¿conoces las virtudes de Dios? Hay una pregunta en el catecismo que dice, ¿qué es Dios? ¿Qué es Dios? Y la respuesta dice, Dios es un espíritu inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, bondad, justicia y verdad. Esos son los atributos de Dios. Ese es nuestro Dios. Estas 5 solas resumen, hermanos, el Evangelio en su totalidad. Nosotros, hermanos, el creyente no puede vivir sin la Biblia, no puede caminar sin la Biblia, no debe de creer nada que no esté escrito en la Biblia. El hombre de Dios no puede estar aquí o no estaría aquí nunca a menos que el Señor Jesucristo sea su Salvador. Y nunca pudo venir al Padre si no es por Jesucristo. Vino aquí por la sola gracia de Dios, no se merece de estar aquí. Quien nos ganó esto fue nuestro Señor Jesucristo. Y produjo fe en nosotros de tal modo que antes no creíamos, pero ahora creemos de todo corazón. Y cuando leemos la Escritura, creemos lo que dice la Escritura. Y en todo ello, el único que merece la gloria es Dios. Hay algo que quiero decirles antes de que nos retiremos de aquí. Y es que muchas veces la iglesia evangélica ha asumido que nosotros ya estas 5 solas ya las practicamos por naturaleza. No, ya. No tenemos que repetirlas ya. ¿Para qué las repetimos cada año? ¿Para qué? Cuando asumimos eso, corremos el más grave peligro que dentro de pocos años nosotros estemos practicando doctrinas equivocadas. Siempre debemos estarla recordando. La deberían de saber de memoria todos los básicos y enseñarlas a sus hijos. Deberían ser objeto de nuestras enseñanzas de escuela dominical. Porque esto es lo que enseña el Evangelio. Y el hombre no será salvo, al menos que sea confrontado con su pecado y se le predique el Evangelio. He aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esa es la buena voluntad de Dios para con los hombres. Vayamos por todo el mundo y prediquemos el Evangelio, enseñándoles que guarden todas estas cosas, dice el Señor, que os he mandado. 5 solas. Eso es lo que enseñó el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, desde que nació hasta que murió, lo único que hizo, hermanos, ¿saben qué fue? Darle la gloria a Dios. Cuando Él vivió, Él le dio la gloria a Dios. Cuando resucitó a Lázaro, le dio la gloria a Dios. Un día Él extendió sus manos y le dijo: Padre, glorifícame con aquella gloria que he tenido contigo desde antes que el mundo fuese. Y dice que vino una voz del cielo y dijo: Te glorifico y le volveré a glorificar cuantas veces sean necesarias. Y cuando el Hijo muere, dice la Escritura que dijo: consumado es. Y dijo: Padre, en tus manos encomiendo tu espíritu. Y la gloria la recibió Dios, porque dice la Biblia que el soldado romano que estaba ahí, dice la Biblia, dando gloria a Dios, dijo: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Predica a este Hijo de Dios tú y dile al mundo que Jesucristo es el Hijo de Dios, para que Dios sea glorificado a través de su Hijo. Y cantemos con más gozo aquí nosotros cuando cantamos: en mi vida gloria te doy, en tu iglesia gloria te doy, en mi trabajo, no sé si lo dice, gloria te doy, pero en mi canto y en el mundo gloria te doy. Todo sea para la gloria de Dios. Hermanos, Dios siga bendiciendo a su iglesia, a ustedes, y espero verles en futuras ocasiones, si ustedes lo desean. Si no, también yo espero verles, ¿saben dónde? Allá, en el día final, en la lista, en la fila, cuando se esté pasando lista, allí nos encontraremos otra vez
para gloria de Dios Padre. Amén.